lo sabemos, estará el viernes la decisión que van a llevar a cabo en el Senado de la insaculación, este proceso faltante. Lo estaban explicando que no lo va a hacer el Comité de Evaluación del Poder Judicial, este proceso de insaculación, porque pues evidentemente les cargarían más trabajo cuando por sí ellos ya han seguido puntualmente cada uno de los pasos de este proceso y encima ponerles que ellos mismos hagan insaculación. Es por eso que me parece que la mesa directiva del Senado, que encabeza el senador Gerardo Fernández Noroña, pues es que da pauta para hacer esto. De hecho, Perla, precisamente tenemos con nosotros al presidente del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, aquí en la línea para hablar sobre este proceso que le va a tocar hacer el Senado. Muy buenos días, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a su auditorio. Senador, mi pregunta sería en el sentido, esta mañana le cuestionan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en relación al abandono que hacen estos integrantes. Dice, pues realmente no estaban cumpliendo ya con sus funciones, ya desde antemano habían tenido un tipo de renuncia. ¿Cómo entender esto dentro de el manojo de triquiñuelas que ha recurrido el Poder Judicial de la Federación para impedir que se llegue a buen puerto este proceso, senador? Pues es parte del proceso de sabotaje que el Poder Judicial ha venido queriendo instrumentar. La verdad es que desde un principio se opuso al proceso de elección de las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo en nuestro pueblo. Ellos se creen por encima del soberano que es el pueblo y les ha horrorizado la idea de la democratización del Poder Judicial y que por el voto universal, secreto y directo se realice. Se opusieron de todas las maneras, vieron que llegaron al extremo de la Corte sin tener facultades, quería echar atrás parte de la Constitución, porque ya se había aprobado esa reforma, ya es parte de la Constitución, por un voto no lo lograron, y luego llegó al descaro la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, de la mayoría calificada de 11 es 8, y dijo, no, son 6, y lo puso a votación y volvió a perder, porque eso ya que la acompañaran era el colmo, y aún así 5 ministros votaron por semejante barbaridad. Después de eso yo pensé que ya habían finalmente aceptado lo inevitable. Formaron el Comité de Evaluación del Poder Judicial, recibieron más de 3,600 registros, y ya en el proceso para dar el paso a las entrevistas de las personas que confiaron en su vía para acceder al nuevo Poder Judicial a través del actual Poder Judicial, estos 5 integrantes tiraron la tarea, la dejaron inconclusa, con el pretexto de que había un amparo, cuando no procede un amparo contra procesos electorales, ni contra reformas constitucionales. No sé dónde estudiaron derecho, y durante varias semanas estuvieron saboteando el proceso con la intención de provocarnos, porque si nosotros los dejábamos fuera, como establece el marco constitucional, que si un poder no entrega sus candidaturas, pues no participa en el proceso, pues iban a decir que los habíamos dejado fuera, que autoritarios, que no sé qué. Yo desde un principio declaré que teníamos facultades para resolver ese tema, y afortunadamente no tuvimos nosotros que tomar el acuerdo. Fue frente a impugnaciones de personas afectadas en sus derechos electorales por la decisión del Comité de Evaluación de detener toda la tarea, que el Tribunal Electoral nos dio el mandato de que seamos nosotros los que hagamos el proceso de insaculación. No habrá ya entrevistas, nos ordenó que directo por las personas registradas hagamos la insaculación, que además ha recibido muchas críticas porque no se ha escuchado ni se ha querido por parte de los medios que la insaculación no es la determinación de quién va a estar en el Poder Judicial. La insaculación es entre personas de muy buen nivel, de muy alta competencia. Varias que tienen esa condición dicen que nosotros íbamos a poner las candidaturas, pues no es así, que entre las personas más preparadas se saca. Por ejemplo, si necesitas 5 de un universo de 20, pues las 20 las metes a una urna y se insaculan 5, y las 5 que salgan van a ser de primera,
y el pueblo con su voto determinará finalmente quiénes vayan a integrar el nuevo Poder Judicial. El Poder Judicial tiene derecho a presentar candidaturas, el legislativo también y el ejecutivo también, y hay que recordar que el Poder Judicial además tiene pase directo las actuales personas juzgadoras al proceso electoral. Entonces, en resumen, lo que se determinó el tribunal es que nosotros hagamos esa insaculación, la vamos a hacer el viernes y le vamos a enviar el resultado de los listados que hayan salido a través del sorteo a la Suprema Corte, y la Suprema Corte tiene que decir, sí, estas son nuestras candidaturas y enviarlas al INE. ¿Qué pasa si no lo hace? El propio tribunal ya determinó que si sigue en rebeldía la Corte, entonces nosotros enviemos al INE ese listado de candidaturas y serán las candidaturas que traerán propuestas por el Poder Judicial. Muy buenos días, senador. Habla Perla Velázquez. Y justo esto último que nos comenta era una de mis preguntas. ¿Ustedes están previendo que siga esta rebeldía por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y que no solamente con lo que viene, porque sí, al momento de que ustedes vayan a enviar esta terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy probablemente van a continuar con esta intención de entorpecer el proceso. ¿Usted cómo lo ve, senador? Sí, yo creo que van a rechazar esos listados que ellos mismos fueron los que hicieron todo el proceso. Lo único que nosotros vamos a hacer es sortear entre los que ellos mismos decidieron. Entonces, pues no pueden detenerlo. El 1 de junio, domingo 1 de junio del 2025, se elegirá por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Punto. Eso no está a discusión. Y ellos ya no tienen manera de detener el proceso, porque una vez que nosotros entreguemos los listados al INE, el INE integra las candidaturas y ya se hacen las boletas y vámonos a la elección del 1 de junio. De cualquier manera, también como bien tú comentas, Perla, yo creo que el Poder Judicial va a seguir emitiendo amparos para presionar al INE para detener la elección, pero no tiene facultades. O sea, antes de que nosotros hiciéramos la reforma constitucional para la elección de las personas juzgadoras, ya decía la ley que no procede el amparo contra reformas constitucionales y contra procesos electorales. Yo les pongo un ejemplo muy fuerte. Imagínate que un juez oscuro de cualquier rincón de la patria pudiera detener la elección presidencial. Pues sería gravísimo, sería una crisis política enorme. No tienen esa facultad. Pero además hicimos otra reforma a la Constitución que se llamó de la supremacía de la Constitución, y lo que ya decían las leyes secundarias, esto que estoy comentando, que no procede el amparo frente a procesos electorales y frente a reformas constitucionales, pues lo llevamos a la Constitución y aún así siguen violentando el marco legal. Por eso yo les digo que no sé dónde estudiaron derecho, ética, ni se diga, aritmética básica, también quién sabe dónde tomaron esos cursos. Les digo que son más serios las personas que hacen títulos falsos en la Plaza de Santo Domingo que estos jueces que emiten esos amparos. Senador, justo este tema lo hablábamos fuera del aire y lo platicaban aquí, lo preguntaban nuestra audiencia. Sí. ¿Qué no tiene consecuencias el que un juez, evidentemente violando la ley de amparo que establece no solo que no se pueden conceder amparos en tema electoral, sino que no se pueden hacer tampoco contra reformas constitucionales, sigan operando de esta manera? Sí. ¿No hay sanciones por parte del Senado? Sí, tienen, no por parte del Senado, tienen responsabilidades legales. Okay. Y tendrías que enderezar los procesos en contra de ellos, pero ellos mismos se van a juzgar. Entonces, exacto, ¿qué sentido tiene? Porque tienes que finalmente llevar eso a los tribunales. O sea, ahora sí que literalmente son juez y parte, se protegen entre ellos mismos. Pero además, yo creo que ahorita la prioridad es que salga la elección. Yo creo que no hay mayor castigo que el descrédito que tienen y que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o no les importa que están afectando a todo el Poder Judicial, que las personas, hay gente muy preparada en el Poder Judicial, muy seria, muy profesional, decidió ir a la elección y aparece en la boleta como propuesta por el Poder Judicial, pues le hacen daño porque la gente va a pensar que nadie vale del Poder Judicial, y tampoco es así, pero bueno, pues con su pan se lo coman, porque han hecho todo para buscar descarrilar la elección, han actuado de manera facciosa.
Yo decía que tomaban decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, ahora ni eso. Toman decisiones burdas, francas provocaciones, majaderas intelectualmente hablando. Entonces, sí, en resumen, sí tienen responsabilidades, sí podíamos proceder contra ellos, no queremos meterle tiempo bueno al malo. En este momento lo fundamental es que salga la elección y saldrá. No la han podido detener ni podrán a estas alturas. Comentaba Senado porque entiendo que la Cámara de Diputados puede ser un órgano acusador y el Senado un órgano de sentencia en un tema de que alguien decida... Si hubiera juicio político. Exacto. Sí, si hubiera juicio político, pero insisto, pues no es la vía. Muy bien. Vamos a meter en eso. Una última pregunta de mi parte, senador. Ya nada más, ¿cómo va a ser esta insaculación? Porque van a arrancar este viernes 31 de enero y quizás muy probablemente vamos a ver también ahí críticas a este proceso. Entonces, si nos puede dar los detalles de esta insaculación. Pues sí, siempre critican. No, si nosotros, te insisto, hubiésemos dicho, pues se quedan fuera, ahí está, facciosos, se dejaron fuera. Si decimos hay que protegerlos, no están suplantando, son unos farsantes. Lo que se hará es empezar por personas que aspiran a jueces o juezas, por las diferentes especialidades que hay. Vamos a ir de ahí hacia arriba hasta terminar con las personas que aspiran a ser ministros y ministras de la Corte. Es una sesión pública, así es el mandato, pero además nosotros, aunque no tenemos ese mandato, la haríamos pública, va a ser transmitida por el canal del Congreso. Los medios están invitados, va a ser en el pleno donde sesiona habitualmente la Cámara de Senadores. Va a haber un notario, nadie debe intervenir, estos mirones son de palo y no debe interrumpirse. Una vez que inicia, el proceso debe continuar hasta el final. ¿Hubo, usted cree, desconfianza después de que este comité, o vaya a haber desconfianza después de que este comité de evaluación del Poder Judicial renuncia o deja de hacer sus actividades? Pues ya había renunciado desde antes. A nosotros nos da lo mismo lo que hagan a estas alturas. Su posiciones se han ido a la intrascendencia más absoluta por su irresponsabilidad. Entonces, nosotros lo que haremos es aplicar a pie juntillas lo que el Tribunal Electoral nos dio el mandato y hacer el proceso de insaculación, mandarle las listas que resulten de ello a la Suprema Corte, y si la Suprema Corte no hace lo que le corresponde, pues mandarlas directo al INE y se acabó el asunto. Y mandaremos también, porque el Poder Ejecutivo debe mandarnos sus propias listas y nosotros tenemos nuestro propio comité de evaluación que también nos entregará las propias listas producto de la insaculación, y enviaremos todo eso al INE para que ya se hagan las boletas, y ahí termina nuestra tarea de órgano coadyuvante del proceso electoral. Ya nosotros después de eso no tenemos absolutamente nada que ver. Por último, senador, y para no dejar, digamos, a ese resquicio que muchas veces se utilizan desde la derecha para estar bombardeando este tipo de procesos, ¿por qué es la mesa directiva la que determina hacer la insaculación y no el comité de evaluación del poder? Exacto. Del Poder Legislativo. Así es. Fíjate que lo pensamos, teníamos esas dos posibilidades. Primero, el Tribunal Electoral nos dio el mandato que nosotros decidiéramos, entonces no nos dijo hágalo el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, dijo la mesa directiva, ni siquiera la Jucopo y la mesa directiva, dijo la mesa directiva resuelva. Y nosotros lo valoramos. Si nosotros le hubiéramos enviado, el Comité de Evaluación del Proceso Legislativo está terminando sus entrevistas y el 31 debe publicar las listas de los que van a ir a la insaculación, de las personas que irán a la insaculación por el proceso que está llevando el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Si les dábamos además esta tarea, además de cargarlos, habríamos el riesgo de que impugnaran todo el proceso y no solo el proceso del Poder Judicial. ¿Me explico? Si nosotros asumimos esa tarea, pues pueden impugnarla y solo impugnarán esa parte, pero además pues van a ir a impugnarlo al Tribunal Electoral, que nos dio el mandato de que hiciéramos eso. Entonces, pues francamente no tienen para dónde hacerse. Pero decidimos que de esa forma protegíamos la tarea que también ha hecho nuestro Comité de Evaluación del Poder Legislativo, le quitábamos presión, le quitábamos tarea, y nosotros no tenemos ninguna dificultad en hacer el proceso de insaculación. Pues muy bien, muchas gracias por el tiempo, senador Gerardo Fernández Noroña. Que tenga muy buen día.
Igual, un abrazo al auditorio. Me dicen que hasta junio todavía se les puede desear feliz año. Feliz año. Hasta luego. Hasta luego, feliz año también para usted. Pues bueno, ahí está. Claro que se están tratando de proteger desde donde se pueda para que no vengan más amparos y que todos estos amparos tengan un escudo y se caigan inmediatamente. Sí, digo, no había pensado también, yo lo había entendido como evitar una sobrecarga del comité de evaluación del legislativo, o sea, hacia lo lógico, pero pues sí están cuidando, ¿qué digo? No tendría ya después sentido, pero ellos lo que están previendo, supongo, no querían complicarlo aún sabiendo que la Corte va a llegar a sus manos estas listas y pueden hacer nuevamente de las suyas, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a seguir muy de cerca todo este proceso. Ya sabe, el próximo viernes se va a realizar esta insaculación. Todavía viene más actividad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también ya están prevenidos en el Senado de la República para que esta terna pues llegue a manos del Instituto Nacional Electoral, que es básicamente al final en donde también se va a desarrollar ya estas boletas que vamos a ver el próximo 1 de junio. Exacto, estas boletas que veremos por primera vez. Estamos acostumbrados a otro tipo de boletas y con las que nos tendremos que ir familiarizando de aquí hacia adelante.